¿Qué pasaría si te dijera que el silencio que hoy incomoda, mañana será el eco que más recuerden? Y si te revelara que tu ausencia bien encarnada puede gritar más fuerte que cualquier reproche. ¿Estás listo para descubrir cómo el dominio de ti mismo es la forma más elegante de transformación silenciosa? Y también la más inolvidable. Este no es un guión sobre revancha ni sobre manipulación emocional. Es una guía íntima, profunda, estoica, sobre cómo convertir el dolor en presencia, el vacío en magnetismo y el desapego en la más alta forma de respeto por ti. Porque hay momentos en la vida en los que ya no sirve explicar, insistir, rogar, sino retirarse con serenidad y dejar que el tiempo, el silencio y tu evolución hagan lo que las palabras ya no pueden. Aquí descubrirás por qué tu silencio no es debilidad, sino estrategia. Por qué tu retirada no es derrota, sino renacimiento. Y por qué quien no supo valorar tu presencia tarde o temprano enfrentará la incomodidad de su propia conciencia, mientras tú ya no estés disponible. Este viaje no busca que el otro te suplique, busca que tú despiertes. Bienvenido al arte del poder callado. Bienvenido al estoicismo encarnado. Cuando desapareces, se vuelve adicto a ti. A veces la forma más poderosa de estar presente en la mente de alguien es precisamente dejando de estar. Lo que parece una retirada es en realidad el comienzo de un tipo de presencia mucho más intensa, la que habita en el silencio, en la ausencia, en el espacio vacío, que la otra persona no sabe cómo llenar. Cuando te retiras sin explicaciones, sin escándalos ni dramatismos, dejas tras de ti un eco que no se apaga. Un eco que lejos de desvanecerse se amplifica con el paso de los días, convirtiéndose en una obsesión silenciosa persistente y a veces insoportable. El silencio no es simplemente la falta de palabras, es una provocación emocional en su forma más pura. Mientras tú decides no estar, el otro empieza a preguntarse por qué. Su mente acostumbrada a tu presencia, a tus mensajes, a tus gestos previsibles, entra en un estado de alarma cuando ese patrón se rompe. Y es allí donde comienza el verdadero trabajo del silencio, cuando el cerebro de la otra persona se ve obligado a inventar historias, a buscar explicaciones, a rellenar con imaginación todo lo que antes era certeza. La psicología de la pérdida tiene un lenguaje propio, uno que no necesita voces para hacerse entender. El deseo no satisfecho activa regiones del cerebro relacionadas con el hambre, con la adicción, con la necesidad. Cuando alguien pierde el acceso a aquello que daba por hecho, tu atención, tu cuidado, tu tiempo, no lo procesa como una elección consciente de tu parte, sino como una amenaza a su control, a su imagen, a su ego. Ya no se trata solo de ti como persona, sino del reflejo que tú representabas en su identidad. Y esa pérdida simbólica duele más que la física, porque cuando alguien cree tenerte y de pronto ya no puede encontrarte, algo en su estructura emocional se quiebra. Tu silencio actúa como un espejo que ya no está ahí, y por eso la otra persona empieza a buscarse a sí misma en tus espacios vacíos. Mira tus redes sociales con detenimiento, esperando señales mínimas de vida. Pregunta indirectamente por ti a amigos en común. Se inventa excusas para aparecer por los mismos lugares que frecuentabas. Todo esto ocurre sin que tú muevas un solo dedo. Tu desaparición activa su imaginación, su ansiedad, sus recuerdos, y empieza a crear una versión idealizada de ti, que tal vez jamás existió de ese modo, pero que ahora se convierte en la única forma de mantenerte vivo en su mente. Aquí es donde el silencio se vuelve más provocador que cualquier palabra, porque una palabra puede aclarar, cerrar, concluir, pero el silencio deja la puerta entreabierta. No dice me voy, ni me quedo. No afirma ni niega. Solo se instala como una presencia invisible que acompaña todo lo que el otro hace. Cada momento que solía compartir contigo ahora lo vive solo. Y en esa soledad emocional comienza la dependencia. No porque tú lo provoques activamente, sino porque la mente humana odia el vacío. Donde antes había certezas, ahora hay incertidumbre. Donde antes había rutinas, ahora hay incógnitas. Y el cerebro, en su necesidad de control,
Llena ese vacío con suposiciones cada vez más cargadas de emoción. Lo interesante es que este proceso ocurre con mayor fuerza cuando tú no reaccionas, cuando no te justificas, no respondes, no das explicaciones. Cada vez que el otro intenta provocarte, buscarte o entenderte, y tú permaneces en silencio, la sensación de impotencia se multiplica. Y esa impotencia no se traduce solo en frustración, sino también en obsesión. Porque el ser humano, cuando no puede entender algo, tiende a repetir el intento una y otra vez. Como quien intenta resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas, la mente vuelve constantemente sobre lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se alejó? ¿Qué hice mal? ¿Está con alguien más? ¿Realmente me olvidó? Lo que empieza como una simple ausencia se transforma poco a poco en una adicción psicológica. Cada silencio tuyo se convierte en un estímulo negativo que su cerebro intenta corregir. Pero al no poder hacerlo, la ansiedad crece. Y cuanto más crece, más se alimenta el recuerdo de ti, la idea de ti, la fantasía de ti. Se construye un nuevo tú en su mente, un tú idealizado casi mítico, que nunca se equivoca, que jamás se rebaja, que simplemente desapareció en el momento justo para convertirse en algo valioso, en algo que ahora se desea no por lo que ofrecía, sino por lo que ya no se tiene. Un ejemplo que se repite en muchas historias personales: una expareja que te despreciaba, que te ignoraba, que te trataba como algo seguro e inofensivo. Pero un día simplemente dejas de escribir. No bloqueas, no publicas indirectas, no pides explicaciones. Solo te vas. Y al principio esa persona no reacciona. Cree que es una táctica más, un arrebato emocional. Espera tu regreso. Pero pasan los días. Y luego las semanas. Y tú sigues sin aparecer. Ahí es cuando empieza el verdadero desconcierto. Aparecen los visto a tus historias. Luego los likes en fotos viejas. Después comentarios pasivo-agresivos. Y finalmente mensajes directos que buscan romper el muro invisible que tú has levantado. No porque haya amor verdadero muchas veces, sino porque el vacío que dejaste se volvió insoportable. Este tipo de comportamiento tiene una base científica. Según estudios en neurociencia emocional, el cerebro procesa el rechazo o la ausencia no como una pérdida lógica, sino como un ataque a su zona de recompensa. Se activa la misma área que responde a la abstinencia de sustancias adictivas. Por eso, cuando desapareces sin drama, sin cerrar puertas con rabia, generas una disonancia cognitiva profunda. El otro no sabe si fue culpa suya, si fue algo que dijiste, si aún hay una oportunidad. Y es esa duda, esa falta de cierre, la que enciende el fuego de la obsesión. Pero no se trata de usar este poder para manipular o castigar. Desde la perspectiva estoica, el silencio no se aplica como venganza, sino como una consecuencia natural del autocuidado. No desapareces para herir, sino para sanarte. No callas para castigar, sino para proteger tu dignidad. La obsesión del otro no es tu objetivo, sino el resultado de tu decisión de retirarte sin rencor, sin explicaciones, sin necesidad de ser comprendido. Simplemente porque ya no deseas estar donde no eres valorado. Y eso, curiosamente, es lo que más atrae. Porque cuando alguien percibe que has desaparecido de verdad, no como una estrategia para obtener algo, sino como un acto final de cierre emocional, ese silencio se convierte en la prueba más clara de que ya no necesitas a esa persona. Y no hay nada que incomode más al ego de alguien que sentirse innecesario. Ahí, justo en ese momento, es cuando tu ausencia se vuelve adictiva. No porque estés intentando que lo sea, sino porque es inevitable. Lo que una vez fue seguro ahora es misterio. Lo que una vez fue cotidiano, ahora es enigma. Y el misterio en el universo emocional humano siempre atrae más que la evidencia. Por eso, cuando tú decides desaparecer sin dejar huella, te conviertes en una especie de reflejo eterno, aquel que el otro busca en cada rostro, en cada conversación, en cada intento de llenar un vacío que solo tú habitaste. La paradoja es que cuanto más firmemente te alejas, más fuerte se hace tu presencia en su mente.
El silencio aplicado con serenidad, con coherencia, con estoicismo, no es una retirada, es una siembra. Siembra dudas, recuerdos, preguntas sin respuesta. Y en esa tierra fértil de incertidumbre, crecerá una necesidad que ya no puedes, ni debes, satisfacer. Porque ahora ya no eres la persona que se quedaba esperando. Eres quien comprendió que el verdadero poder no está en hablar sino en desaparecer con dignidad. Y cuando haces eso, lo que fuiste, se convierte en todo lo que el otro no puede dejar de recordar. El poder de no reaccionar. Hay un tipo de fuerza que no necesita levantar la voz, ni alzar la mano, ni exigir su lugar. Una fuerza silenciosa que desde fuera puede parecer pasividad, pero que en realidad es la expresión más pura del dominio personal. Se trata del poder de no reaccionar, de mantener la compostura cuando todo en el entorno está diseñado para desestabilizarte, para provocarte, para obligarte a romper tu centro. Ese poder, aunque sutil, es profundamente transformador. No solo en ti, sino en quienes intentan tocar tus emociones sin éxito. En un mundo donde la mayoría responde de forma automática, donde la reacción es vista como una forma de autenticidad emocional, elegir el silencio o la indiferencia ante ciertos estímulos no es debilidad, es sabiduría, es gobierno interno. El estoicismo nos enseña que no se trata de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de lo que decidimos hacer con eso. Y en esa elección, la de no ceder, la de no rebajarse, la de no entrar en el juego del otro, se forja una fuerza serena que habla más alto que cualquier palabra. Cuando decides no reaccionar ante una provocación, estás diciendo mucho sin pronunciar nada. Estás comunicando que no cualquiera tiene acceso a tu mundo emocional, que tu paz no está a la venta, que tu equilibrio no es moneda de cambio. Y eso, para quien esperaba verte estallar, es desconcertante. Esperaban una herida abierta, un grito, una súplica, un reclamo, y en su lugar encuentran un muro firme, una presencia contenida, una mirada que no cae en la trampa. Eso desarma, eso revela la fragilidad del otro con una brutalidad que no necesita violencia, porque hay algo profundamente humano en querer provocar una reacción. Cuando alguien lanza una indirecta, cuando manipula situaciones para despertar tu dolor, cuando intenta exponerte emocionalmente, en realidad, está buscando validar su poder sobre ti. Quiere confirmar que aún puede afectarte, que todavía ocupa espacio en tu mente, que sus gestos y palabras te mueven. Pero si tú desde la serenidad, y no desde el orgullo, eliges no responder, no justificarte, no caer en el juego emocional que te han propuesto, estás retirando el escenario. Estás dejando al actor solo en medio de un teatro vacío. Y esa soledad escénica tiene un eco que golpea más fuerte que cualquier respuesta agresiva. Controlar tus impulsos no es reprimirte, es dirigirte. Es entender que tu energía emocional es sagrada y que no todos merecen verla manifestada. Reaccionar ante lo banal, ante lo manipulador, ante lo innecesario, es darle al otro una parte de ti que quizás no merece. Y cuando lo haces repetidamente, terminas desgastándote, perdiendo tu centro, viviendo desde la defensa, no desde la elección. Por eso, cuando optas por no responder, no lo haces por debilidad, sino por claridad. Porque sabes que no todo merece tu respuesta. Porque reconoces que tu silencio en ciertas ocasiones es más contundente que cualquier argumento. Hay un poder innegable en mirar una provocación y decidir no tomarla. En recibir un comentario pasivo-agresivo y sonreír desde la tranquilidad. En observar cómo alguien intenta presionarte emocionalmente y mantenerte sereno como quien contempla una tormenta desde el interior de un refugio. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a proteger tu paz como el bien más valioso. Porque entiendes que no hay victoria más digna que la que se consigue sin perderte a ti mismo en el camino. Muchos confunden el silencio con sumisión, pero el silencio estoico no se arrastra, se eleva, no se humilla, observa, no cede, evalúa. En cada ocasión donde eliges no responder, estás diciéndole al mundo:
Yo soy dueño de mí mismo. Nadie me arrastra donde no quiero estar. Y ese mensaje, aunque invisible, es recibido con claridad. Las personas empiezan a entender que tus emociones no son fáciles de manipular, que tu atención no se consigue a base de ruido y que tu energía no se desperdicia reaccionando a cada estímulo que aparece. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de defenderte, de explicar, de aclarar algo frente a una injusticia emocional? Y sin embargo, ¿cuántas de esas veces esa reacción te trajo paz? ¿Cuántas veces te hizo sentir realmente respetado? Muchas veces lo único que logró fue enredarte más, exponerte más, desgastarte más. Y es que no todos los conflictos merecen ser peleados. No todas las provocaciones merecen respuesta. La verdadera dignidad no siempre grita, a veces simplemente se retira. Hay casos típicos donde esto se vuelve evidente. Una expareja que lanza indirectas públicas buscando provocar una reacción emocional. Un conocido que distorsiona la verdad para dejarte mal parado. Alguien que juega con tus emociones con silencios calculados o mensajes ambiguos. Todas estas situaciones tienen algo en común: el intento de desestabilizarte. Y es justamente ahí donde tu no reacción se convierte en un acto de poder. No les das lo que esperan. No alimentas el juego. No te rebajas al mismo nivel. Simplemente eliges el silencio o una respuesta mínima, seca, firme. Y esa decisión repetida con coherencia empieza a redibujar tu imagen en la mente del otro. Ya no eres alguien que se deja manejar. Eres alguien que observa, que comprende, que domina. Este tipo de control emocional no es fácil. Requiere entrenamiento, paciencia y mucha claridad interna. Pero cada vez que lo practicas, creces. Porque no se trata solo de contenerte frente al otro, sino de darte cuenta de que tú ya no necesitas reaccionar para validarte, que no necesitas defenderte para tener razón, que tu valor no depende de ganar una discusión, sino de mantener tu paz intacta, y que tu energía debe estar al servicio de tu crecimiento, no de tus batallas emocionales. Es curioso cómo cuando dejas de reaccionar, quienes antes jugaban con tus emociones empiezan a tambalear. Ya no entienden tus silencios, ya no saben si estás dolido o simplemente ya no estás. Se confunden, se irritan, se desorientan. Porque al no tener acceso a tu mundo interno, pierden control. Y al perder control, su inseguridad sale a flote. Es ahí donde tu no reacción se vuelve espejo. Muestra al otro su fragilidad, su necesidad de validación externa, su dependencia emocional. Tú, en cambio, eliges mantenerte firme, tranquilo, sin esfuerzo. Y en esa calma hay una revolución silenciosa. El estoicismo no propone la frialdad emocional, sino el dominio emocional. No se trata de volverse de piedra, sino de no permitir que cualquier brisa mueva tus cimientos. La reacción automática es una forma de esclavitud emocional. Cada vez que alguien pulsa un botón y tú saltas, estás entregando el control. Pero cuando alguien pulsa todos los botones y tú sigues en tu centro, estás recuperando tu libertad. Y esa libertad construida desde el no reaccionar es el fundamento de una vida más plena, más estable, más consciente. Ser imperturbable no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Ver con claridad que no todo merece tu atención, que tu tiempo emocional es limitado y valioso, que no todos los combates son necesarios y que muchas veces la más noble victoria es no haberse ensuciado en la batalla. El poder de no reaccionar no es pasividad, es sabiduría práctica. Es el arte de no desperdiciarse. Y si alguien se aleja, porque ya no puede manipularte, que así sea. Si alguien se irrita porque no reaccionas como esperaba, que se enfrente a su propio espejo. Tú no estás aquí para sostener los egos ajenos. Estás aquí para construir una vida en la que puedas habitar con calma, con fuerza y con dignidad. Y eso empieza muchas veces con una decisión simple: no reaccionar. No ceder tu paz por nada ni por nadie. Dejar que el otro se desgaste mientras tú desde tu centro sigues creciendo en silencio. Ese es el verdadero poder.
No el de quien responde rápido ni el de quien gana discusiones vacías, sino el de quien desde la serenidad muestra que su mundo interior ya no está en manos ajenas. Porque cuando tú no reaccionas, el mundo se da cuenta de que ha cambiado la dirección del juego. Y quien esperaba verte caer ahora te ve elevarte. En silencio, sin esfuerzo, con poder. Hazte escaso y te volverás valioso. Hay una paradoja silenciosa que gobierna nuestras relaciones humanas, una ley universal tan antigua como el deseo mismo. Lo escaso se valora, lo abundante se descuida. Puede no ser justo, puede no ser moral, pero es profundamente real. Aquello que siempre está disponible, que nunca se retira, que siempre responde, que siempre está, deja inevitablemente de ser visto. La familiaridad constante anestesia la percepción y la presencia excesiva termina por convertirse en ruido de fondo. Pero cuando uno se retira con dignidad, cuando uno aprende a hacerse escaso, esa misma presencia comienza a cobrar un nuevo significado. Y ese significado silencioso y poderoso es el que abre la puerta al respeto, al deseo y al reconocimiento tardío. No se trata de jugar con la ausencia como quien manipula al otro, sino de comprender cómo funciona la psicología de la percepción humana. Cuando alguien se siente seguro de tenerte siempre allí, cuando tu presencia es permanente y garantizada, deja de mirarte. No por maldad, sino por simple adaptación. El cerebro humano se acostumbra. El cariño diario, el mensaje constante, la entrega incondicional, se vuelven paisaje, y cuando algo se convierte en paisaje, deja de llamar la atención. Por eso muchas veces la única forma de recuperar valor no es gritar más fuerte, ni dar más amor, ni hacer más esfuerzos. Es hacer menos. O mejor dicho, es desaparecer. Tu ausencia comienza donde termina tu necesidad de ser visto. En ese acto de retirarte, no hay rencor, hay claridad. Has comprendido que la abundancia emocional mal canalizada te vuelve invisible, que la entrega sin límites, lejos de inspirar gratitud, muchas veces despierta indiferencia, y que la única forma de recordar al otro tu valor no es seguir ofreciéndote, sino dejar de estar disponible. Porque el ser humano reacciona no ante la permanencia, sino ante la pérdida. No valora lo que tiene siempre, sino lo que empieza a perder. Y en ese espacio que dejas, comienza a despertarse una conciencia nueva. La conciencia de lo que fuiste, de lo que significabas, de lo que ya no está. Hazte escaso, pero no por orgullo ni por castigo. Hazte escaso para recuperar tu lugar, para reconstruir el respeto, para salir del molde de lo predecible, para obligar sin violencia a que el otro mire de nuevo ahora desde la ausencia. Porque cuando tú ya no estás, tu huella comienza a hablar. Los momentos compartidos, los detalles pequeños, tu voz, tu forma de mirar, todo eso que antes era invisible por cotidiano, ahora se vuelve eco. Y ese eco no se apaga rápido, porque la mente no tolera el vacío sin sentido. Y tú al irte, has dejado un hueco que ningún reemplazo inmediato podrá llenar. Ser accesible todo el tiempo, responder siempre de inmediato, ofrecerte sin pausa, puede parecer amor. Y tal vez lo sea. Pero también puede ser una forma de autosabotaje emocional. Porque cuando tú te colocas en el lugar del que siempre está, te vuelves parte del decorado. Eres el sillón cómodo, el café de cada mañana, el mensaje que llega antes de pedirlo. Todo eso que precisamente por estar siempre deja de apreciarse, hasta que desaparece. Y entonces todo cambia. Lo que era rutina se convierte en carencia. Lo que era normal se convierte en recuerdo. Lo que era predecible se transforma en interrogante. Y es allí donde recuperas valor. No por una estrategia fría, sino por un gesto de autovaloración profunda. Porque al retirarte, no estás mendigando reconocimiento, lo estás reclamando con tu ausencia. Estás dejando de gritar tu presencia para que el silencio haga el trabajo por ti. Y el silencio, si se sostiene con serenidad y coherencia, es un aliado más potente de lo que imaginas.
Es Él quien siembra las dudas, quien despierta la nostalgia, quien pone en evidencia lo que se ignoró. Porque en la escasez aparece el deseo. En la escasez resurge la memoria. En la escasez se valora lo que antes se pasaba por alto. Mira alrededor. Las personas que más valoramos no son necesariamente las que más hablan, las que más están, las que más ofrecen. Son muchas veces aquellas que se muestran de forma puntual, que no entregan todo, que conservan un misterio, que no siempre están al alcance. Y no es porque sean mejores, es porque han comprendido de forma consciente o instintiva el poder de lo escaso, el poder de lo selectivo, el poder de no ser omnipresente. Y tú, al aplicar esta misma lógica, comienzas a recuperar esa percepción. Ya no eres el que siempre escribe. Ahora eres el que no está, el que dejó de contestar, el que desapareció sin herir pero con firmeza. Y eso, aunque no lo creas, crea un terremoto emocional en el otro. Lo interesante es que este cambio no necesita explicación. No tienes que anunciar tu retirada. No tienes que justificar tu ausencia. Solo debes hacerla. De forma serena, elegante, firme. Como quien ha comprendido que insistir es perderse, que dar todo sin reciprocidad es diluirse, y que retirarse a tiempo es salvarse. Porque cuando tú te haces ese escaso, le das al otro la oportunidad de verte con nuevos ojos, de valorar lo que antes ignoraba, de reconocer por contraste lo que fuiste. Y ese reconocimiento no siempre será inmediato, pero llegará. A veces en forma de silencio inquieto, a veces como nostalgia que aparece sin aviso, y muchas veces como un intento de regreso disfrazado de solo quería saber cómo estás. Pero tú ya no estás ahí, ya no desde la necesidad, ya no desde la ansiedad, ya no desde el impulso de dar sin medida. Estás en otro lugar, el de quien ha comprendido su valor. Y ese valor no se mide en cuánto das, sino en cuánto estás dispuesto a retirarte cuando no eres visto. Porque el respeto no se exige, se inspira. Y tú, al hacerte escaso, estás inspirando algo mucho más profundo. Que atención, estás inspirando reflexión. Estás obligando al otro a preguntarse ¿qué pasó? ¿Qué perdió? ¿Qué ignoró? Y esa pregunta, aunque no siempre se diga en voz alta, se repite en su mente como un susurro constante. Hay un punto en el que la ausencia empieza a gritar. Y no es porque tú hayas dicho algo, es porque al no estar dejaste espacio para que hablen los recuerdos, para que se repasen los errores, para que se valore lo perdido. La presencia constante no da lugar a ese proceso, pero la escasez sí. Porque es en ese vacío donde se reconstruye el deseo, donde se reinventa la imagen que se tenía de ti, donde lo que antes parecía seguro ahora se convierte en tesoro, y ese tesoro ahora inalcanzable se vuelve objeto de deseo, no por juego, sino por necesidad emocional profunda. El contraste entre ser ignorado y luego ser extrañado es brutal, pero también es revelador. Porque te permite ver con distancia cuánto entregaste, cuánto toleraste y cuánto vales cuando dejas de estar disponible. Te permite recuperar tu energía, tu dignidad, tu centro. Y desde ahí, decidir con mayor claridad a quién se la das, cómo y cuándo. Ya no por impulso, sino por elección. Porque hacerse escaso no significa desaparecer del mundo, sino aprender a dosificar tu energía. A reservarte para quienes realmente te ven, para quienes no necesitan perderte para valorarte, para quienes entienden que estar contigo no es un derecho sino un privilegio. Y si alguien te pide explicaciones por tu distancia, no necesitas dar discursos. Tu serenidad hablará por ti. Tu calma será tu respuesta. Tu nueva forma de estar, más selectiva, más firme, más consciente, será el mayor testimonio de que ya no eres el mismo. Has cambiado, has crecido, has entendido que en este juego emocional tan lleno de prisas, de respuestas inmediatas y de saturación afectiva, la escasez es una forma de cuidar el alma, de recordarte que tú también importas, que tu presencia tiene peso y que solo se vuelve realmente valiosa cuando no se entrega sin medida. Hazte escaso, pero no por estrategia,
Hazte escaso porque te has dado cuenta de que eras demasiado para quien no supo verlo. Porque ahora entiendes que tu energía no debe estar siempre disponible. Porque has descubierto que ser menos accesible no te hace menos amoroso sino más sabio. Porque aprendiste finalmente que el valor no se grita, se demuestra con la ausencia. Y que cuando tú desapareces con integridad el mundo que te ignoraba, empieza poco a poco a escucharte sin que digas una sola palabra. Y ahí justo, ahí, empieza tu verdadera transformación. Silencio estratégico actúa sin actuar. En un mundo donde la velocidad, la impulsividad y la reacción inmediata gobiernan las relaciones humanas, aprender a actuar sin actuar es casi un arte perdido. Vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a intervenir, a explicar, a defendernos, a responder. Se nos enseña que quedarse quieto es signo de debilidad, que no reaccionar es rendirse, que callar es ceder terreno. Pero lo que pocos entienden, y aún menos practican, es el poder profundo y transformador de la inacción consciente, del silencio estratégico, del gesto invisible, que altera más que 1000 palabras. Actuar sin actuar no es indiferencia, ni pasividad, ni evasión. Es una forma refinada de ejercer influencia desde la serenidad, desde la observación, desde la contención. No se trata de no hacer nada, sino de hacer justo lo necesario, ni una gota más. De intervenir solo cuando el impacto es mayor. De evitar el desgaste emocional que viene con querer controlar lo incontrolable. Y es ahí donde el estoicismo despliega todo su poder, cuando comprendes que no reaccionar también es una acción, que no responder también comunica que desaparecer en el momento exacto puede ser más devastador que 1000 confrontaciones. Hay una línea fina pero crucial entre la venganza y la estrategia. La venganza nace del deseo de hacer daño, de cobrar una deuda emocional, de ajustar cuentas con dolor. Es impulsiva, desordenada, emocionalmente costosa. Te atrapa en el mismo juego que intentas abandonar. La estrategia, en cambio, es fría, serena, orientada a un fin más alto: tu bienestar, tu claridad, tu paz. No busca herir, busca salir ileso. No pretende humillar, sino liberarse con dignidad. Y dentro de esa estrategia silenciosa, tu inacción se vuelve un arma psicológica de precisión quirúrgica. No porque quieras destruir al otro, sino porque eliges dejar de permitir que te destruya a ti. Cuando decides no participar más en el drama ajeno, cuando eliges no defenderte ante cada acusación injusta, cuando no devuelves el golpe, cuando no corres a explicar tu ausencia, estás actuando desde un lugar de fortaleza interna. Estás rompiendo el ciclo. Estás saliéndote del guión que otros esperan de ti. Y esa ruptura silenciosa pero firme provoca una reacción mucho más profunda que cualquier enfrentamiento. Porque mientras el otro espera tu grito, tu llanto, tu réplica, tú eliges no estar. Y en ese vacío inesperado se refleja su propio caos. En tu silencio se escucha su ruido. En tu calma se expone su tormenta. No hay mayor poder que el que se ejerce sin esfuerzo visible. Es un tipo de dominio que no necesita justificar su existencia, que no exige reconocimiento inmediato, que se manifiesta como una presencia ausente, como una ausencia que sigue pesando. Cuando tú ya no participas activamente, pero tu decisión sigue resonando, estás aplicando una forma elevada de estrategia emocional. Has comprendido que a veces, para recuperar el control, hay que renunciar a tener siempre la última palabra. Que para ser respetado, hay que saber retirarse sin hacer ruido. Que tu silencio, si es sostenido desde la convicción, perturba más que cualquier acusación. Y es que la serenidad tiene una fuerza que la mayoría subestima. En una cultura donde el drama se ha vuelto la norma y donde todo se exterioriza, la persona que no se altera, que no reacciona, que observa con templanza, genera un impacto desproporcionado. Porque rompe con lo esperado, porque desarma, porque obliga al otro a mirarse sin el escudo de la confrontación. Mientras tú te mantienes firme en tu centro, quien intentaba provocarte empieza a sentirse expuesto, ridículo, vulnerable. Tu serenidad, en lugar de ser vista como frialdad, se convierte en espejo.
y pocos saben sostenerse ante su propio reflejo. Actuar sin actuar también implica saber cuándo tu presencia ya no construye, cuándo tu palabra ya no transforma, cuándo tu explicación solo alimenta malentendidos. Hay momentos en los que hablar es sembrar más confusión, en los que justificarte solo te pone en una posición inferior, en los que seguir insistiendo es regalar tu poder. Por eso la elección de callar no es renuncia, es afirmación, es un ya no, que no necesita ser gritado, un hasta aquí, que se expresa con el cuerpo, con la distancia, con la coherencia silenciosa de quien ha decidido no seguir donde ya no hay respeto, reciprocidad o sentido. La inacción estoica no es cobardía, es precisión, es economía emocional. Es elegir tus batallas con sabiduría, es cuidar tu energía como un recurso limitado, es no regalar tu alma a cada conflicto menor. A veces la mayor muestra de fuerza no es resistir el golpe sino no darlo. No porque no puedas, sino porque ya no quieres entrar en una dinámica donde todos pierden algo. En ese punto, ya no peleas por orgullo, ya no buscas ganar. Solo quieres paz. Y la paz, cuando es verdadera, suele venir acompañada de silencios, de decisiones firmes, de distancias sanas. Uno de los mayores ejemplos de esta forma de actuar sin actuar es cuando, tras haber sido despreciado, malinterpretado o herido, eliges no buscar justicia externa. No expones, no devuelves el daño, no publicas indirectas, no llamas para aclarar nada. Solo desapareces con calma. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión de que insistir sería más dañino que útil. Y en ese gesto, aparentemente simple pero profundamente poderoso, estás recuperando todo lo que diste sin medida. Estás reclamando tu valor con el silencio. Estás volviendo a ti. Esta estrategia no produce resultados inmediatos y ese es su mayor mérito. Porque no es una táctica para manipular. Es una transformación interna. Es un cambio de foco. Ya no estás reaccionando al mundo, estás respondiéndote a ti mismo. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Tu mirada está puesta en algo más grande, en la persona que estás eligiendo ser. Y esa persona, aunque actúe poco hacia afuera, está trabajando intensamente hacia adentro. Está observando, está discerniendo, está construyendo un nuevo tipo de fortaleza, una que no ruge, pero que permanece. Pensemos en figuras históricas que dominaron sin estridencia, que inspiraron sin imponerse, que lideraron desde la presencia contenida. Muchos de ellos practicaban formas avanzadas de estoicismo. Sabían cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo dejar que las consecuencias hablen por sí solas. Eran estrategas de su energía, y tú al adoptar esta misma lógica estás entrando en una nueva etapa de madurez emocional, donde no se trata de ganar terreno externo, sino de no perder el terreno interno, donde cada palabra que no dices, cada reacción que eliges, no tener cada gesto que decides no devolver, se convierte en una afirmación de tu libertad. A lo largo de este camino habrá quienes no comprendan tu silencio, quienes lo interpreten como indiferencia, como frialdad, como desinterés. Y está bien. No todos están listos para entender el poder de la contención. Algunos solo saben leer el drama. Pero tú ya no estás escribiendo desde ese lenguaje. Tú estás narrando tu historia desde un lugar más elevado, donde el clímax no es una discusión sino una transformación, donde el desenlace no es una victoria sobre el otro, sino un regreso sereno a ti. El silencio estratégico, cuando nace del equilibrio interior, es una de las formas más elevadas de respeto hacia uno mismo. No grita, no acusa, no demanda. Solo está, firme, sereno, imperturbable. Y en esa presencia silenciosa se esconde un mensaje potente. Yo no necesito hacer ruido para valer. No necesito convencerte. No necesito que me entiendas. Me basta con saber que ya no estoy dispuesto a perderme por sostener lo insostenible. Y quien recibe ese mensaje, aunque no lo diga, lo siente.
porque el silencio bien aplicado deja huella, y su eco muchas veces transforma más que cualquier palabra. Así, en este capítulo de tu vida, puedes permitirte actuar sin actuar, callar sin esconderte, retirarte sin rencor, elegir no responder no desde la indiferencia sino desde la claridad, porque menos es más, porque el control no siempre se demuestra, porque la serenidad bien sostenida es la forma más elegante de sacudir todo lo que no tiene fundamento, porque tu valor ya no necesita ser defendido, solo necesita ser vivido, en silencio con dignidad y con la tranquila certeza de que estás exactamente donde debes estar en ti. Tu ausencia reescribe su memoria. Hay algo profundamente humano y a la vez profundamente irracional en la manera en que la mente recuerda. El recuerdo no es un archivo neutral que se guarda intacto con el paso del tiempo. No. La memoria es selectiva, emocional, maleable. Cambia, se transforma, se reinventa. Y paradójicamente, esa transformación ocurre con más intensidad cuando la persona que formaba parte de esos recuerdos ya no está presente. Cuando tú te vas, cuando desapareces sin escándalo, sin reclamos, sin explicaciones, no solo abandonas un lugar físico o emocional, dejas atrás una narrativa que lentamente comienza a ser reescrita por quien se quedó. Tu ausencia sostenida en silencio sin justificarte ni mendigar comprensión se convierte en el catalizador de una reprogramación emocional profunda. Ya no estás allí para defender lo que fuiste, y sin embargo tu imagen comienza a reconstruirse con una fuerza que jamás tuvo cuando estabas. Y esto ocurre porque la mente detesta el vacío. El ser humano, cuando pierde algo que creía seguro, se aferra al recuerdo con desesperación, pero no lo recuerda tal como fue. Lo rehace, lo idealiza, lo adorna, y cuanto más prolongada es tu ausencia, más poderosa se vuelve la versión de ti que empieza a habitar su mente. Curiosamente, los defectos que antes eran intolerables ahora se ven con nostalgia. Las discusiones que antes parecían insoportables ahora se interpretan como pasiones intensas. Las rutinas aburridas que compartían se transforman en recuerdos cálidos y añorados. Tu risa, que antes se ignoraba, ahora resuena en los silencios. Tus palabras que antes se minimizaban ahora se repiten internamente con una dulzura que nunca tuvieron en vida. Lo que antes era cotidiano ahora es irreemplazable. No necesitas mover un solo dedo para que esto suceda. Tu único acto fue desaparecer, pero no desaparecer con rabia sino con dignidad. No buscando causar efectos sino dejando de resistir donde ya no había espacio para ti. Y esa forma de irte, Pinter, tranquila, silenciosa, definitiva, es la que da inicio a la reinterpretación, porque la mente de quien te perdió comienza a cuestionarlo todo. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no dijo más? Realmente lo tenía y no lo vi. Fui yo quien se equivocó, y con cada una de esas preguntas nace una nueva imagen tuya, una imagen que no necesita de tu participación, porque ahora es el otro quien hace el trabajo emocional. Ahora es él o ella quien empieza a ver con claridad lo que tuvo y lo que dejó escapar. La memoria afectiva tiene una forma sutil de castigar, convierte lo que antes se despreciaba en objeto de nostalgia. Esa es quizás la justicia emocional más elegante que existe. No buscas venganza, no intentas demostrar tu valor, no exiges nada. Solo sigues con tu vida. Y mientras lo haces lentamente, esa persona comienza a revivir cada gesto tuyo con una sensibilidad nueva. Ya no estás disponible para corregir malentendidos. Ya no puedes aclarar que lo que hiciste fue desde el amor. Ya no estás ahí para justificar tus silencios ni tus palabras. Todo lo que queda es lo que fue y lo que pudo haber sido. Y en ese espacio ambiguo, la nostalgia hace su trabajo, embellece lo que antes se ignoró, dramatiza lo que antes fue trivial y da profundidad a lo que antes se consideró superficial. Este proceso no es inmediato, pero es implacable. Al principio, quien te perdió puede sentirse indiferente, incluso aliviado. Puede convencer a su ego de que tomó la decisión correcta, de que tú no eras tan importante,
de que todo fue una exageración emocional. Pero la mente tiene sus tiempos, y sin que se dé cuenta, tú comienzas a aparecer en los lugares más inesperados, en una canción que compartieron, en una comida que solían cocinar juntos, en una frase dicha por otra persona, pero que alguna vez vino de tus labios. Esas pequeñas presencias tuyas, que ya no se pueden tocar ni repetir, se vuelven cada vez más intensas, y lo que antes era certeza de olvido, se convierte en un murmullo constante de arrepentimiento. Hay algo cruelmente bello en esto, porque tú ya no estás buscando ser recordado, ya no necesitas que te extrañen, ya no estás reclamando atención. Has cerrado el capítulo desde tu lado, pero al hacerlo sin confrontación, sin explicaciones, sin rencores, dejas una puerta entreabierta que solo el otro mira con ojos cada vez más asombrados. Esa persona empieza a caminar por los recuerdos como si fueran pasillos de un hogar que ya no existe, tocando paredes que no están hablando, con ecos que ya no responden. Y allí es donde comienza a entender el valor de lo que perdiste, porque cuando tu presencia se ha ido, tu significado se vuelve más claro. Lo más revelador es que no se trata de quién eras realmente, se trata de cómo se te reconstruye en la memoria. Esa es la paradoja: cuando estabas, tus virtudes pasaban desapercibidas, pero en tu ausencia se vuelven monumentales. Se exagera tu paciencia, se recuerda tu ternura con una nitidez que nunca se reconoció. Se añoran tus silencios como si fueran espacios sagrados, porque ahora que ya no estás, todo lo tuyo se convierte en símbolo. Y los símbolos no se cuestionan, se reverencian. Desde la filosofía estoica, este fenómeno tiene un significado profundo. No es casual que los estoicos practicaran el desapego no solo como herramienta de crecimiento personal, sino como una forma de cultivar presencia desde la ausencia. Cuando dejas de insistir, cuando renuncias a querer ser comprendido por quien no supo verte, abres la posibilidad de que tu ausencia se convierta en una enseñanza. Y esa enseñanza no necesita sermones. Basta con no estar, basta con el vacío que dejas. Un vacío que no se llena con sustitutos, ni con distracciones, ni con nuevas conquistas. Porque ese hueco tiene la forma exacta de tu autenticidad. Y eso, cuando se pierde, se vuelve incomparable. No subestimes lo que ocurre en la mente de quien te despreciaba cuando tú ya no estás. Puede parecer que sigue con su vida, que todo sigue igual. Pero las verdaderas batallas no se ven. La nostalgia actúa en silencio de noche, en los momentos de soledad, en la vulnerabilidad de un recuerdo que duele más de lo que se admite. Y es allí donde tú vuelves, no físicamente, sino como un recuerdo transformado. No eres tú el que regresa, es la versión idealizada de ti que el otro necesita para soportar la ausencia. Y esa versión creada desde el dolor es también una forma de reconocimiento. Tardío sí, pero real. Cuando entiendas esto, dejarás de buscar validación donde ya no hay espacio para ti. Comprenderás que el tiempo se encarga de mostrar lo que tú ya sabías, pero que el otro se negaba a ver. Tu valor no desapareció, simplemente necesitaba distancia para ser percibido. Y ahora en esa distancia se multiplica, porque lo que está lejos se magnifica y lo que se fue sin escándalo deja el eco más profundo. No hay castigo más refinado que el recuerdo idealizado de quien ya no volverá. No hay nostalgia más devastadora que aquella que se despierta sola sin que nadie la provoque. Y no hay redención emocional más pura que la de quien finalmente entiende que perdió algo valioso, cuando ya es demasiado tarde para recuperarlo. Por eso, si alguna vez dudaste de lo que fuiste, si alguna vez pensaste que tu silencio era vacío, si alguna vez creíste que tu ausencia era indiferencia, recuerda esto: tu desaparición no borró tu historia, la está reescribiendo, y lo está haciendo en la mente de quien más intentó ignorarte. Tú no estás allí para verlo y quizás nunca te lo diga, pero la próxima vez que escuche tu nombre no podrá evitar cerrar los ojos, y en ese instante, aunque no lo admita, sabrá que el recuerdo más importante de su vida fuiste tú. La obsesión silenciosa no tiene cura.
La mente humana es capaz de resistir muchos tipos de pérdidas materiales físicas, incluso afectivas. Pero hay un tipo de pérdida que desarma lentamente desde dentro, que no produce llanto a gritos ni despedidas dramáticas, sino un vacío progresivo, insistente, corrosivo, la pérdida de aquello que uno no supo valorar a tiempo. Y ese vacío, cuando no se resuelve con claridad, se transforma en una presencia mental constante. El silencio que dejaste al no explicar tu marcha, al no dejar pistas ni despedidas formales, se convierte en un ruido emocional que crece con el paso de los días. Un ruido que invade cada espacio del pensamiento, que aparece en los momentos menos esperados y que no encuentra forma de ser callado. Es allí donde nace la obsesión silenciosa, esa forma de dependencia emocional que no se anuncia, que no se reconoce fácilmente, pero que consume con una intensidad insospechada. No se trata de una obsesión cualquiera. No es producto de un amor romántico que no fue correspondido, ni de una historia que terminó abruptamente. Es más bien la consecuencia de una mente que, al no tener cierre, al no recibir respuestas, al ver cómo te alejabas con serenidad, comienza a buscarte de formas cada vez más urgentes y menos racionales. Al principio es solo curiosidad. ¿Qué estará haciendo? Ya me habrá olvidado. Pero pronto esa curiosidad se transforma en necesidad, y esa necesidad en ansiedad. Y cuando no hay manera de llenar el vacío con tu presencia, el cerebro comienza a llenar el espacio con versiones de ti que no existen. Te convierte en recuerdo, en idea, en símbolo, en obsesión. Esta dependencia emocional tardía no es elegida, es desarrollada. Y lo paradójico es que nace cuando ya es demasiado tarde, cuando tú ya te has retirado por completo, cuando has dejado de responder, cuando has soltado la necesidad de ser entendido, cuando has elegido el camino estoico de la desaparición firme y sin resentimiento. En ese momento la otra persona empieza a entrar en un estado de carencia profunda, porque su mente no estaba preparada para tu ausencia absoluta. Creía que siempre estarías ahí, que tu corazón seguiría abierto, que podrías molestarte, llorar, alejarte por un rato, pero no desaparecer del todo. Y tu desaparición total rompe su lógica emocional. Entonces empieza el ciclo. Te buscan, aunque no lo admitan. Miran tus redes sociales en silencio, analizan si has subido una nueva foto, si reaccionas a otros perfiles, si tu presencia digital puede ofrecer algún indicio. No comentan, no escriben, no llaman, pero observan, calculan, proyectan. La obsesión no se expresa, se oculta, se disfraza de indiferencia, pero por dentro grita. Y el silencio que tú aplicaste con templanza se convierte en un tormento interno porque no ofrece tregua. No se puede discutir con él, no se le puede pedir explicaciones, no se puede negociar con una ausencia que no deja rastros. La mente que antes se permitía despreciarte, ahora te necesita. Y esa necesidad es desesperante, porque no puede ser satisfecha de la manera en que antes ocurría. Antes bastaba un mensaje tuyo para restablecer el equilibrio. Una llamada, una disculpa, una pequeña concesión. Pero ahora tú ya no estás jugando el juego. No porque odies, sino porque creciste. Porque entendiste que insistir era perderte. Y esa nueva versión tuya, distante, inalcanzable, firme, se vuelve magnética. Porque no hay nada que atraiga más a una mente inestable que aquello que no puede controlar. Y tú te volviste incontrolable, inaccesible, impredecible. La obsesión silenciosa también se alimenta de la imaginación. Como ya no estás presente para confirmar quién eres, para mostrar tu humanidad, tus límites, tus emociones reales, la otra persona empieza a construir versiones tuyas cada vez más idealizadas o más distorsionadas. En algunos momentos, te verá como alguien superior, como una figura emocional que representa lo que nunca podrá volver a tener. En otros, te percibirá como amenaza, como alguien que se fue para demostrar su poder, para hacerle daño. Y en ambos extremos, el común denominador es el mismo: tú ya no estás, pero sigues dominando su atención.
Los comportamientos obsesivos, aunque no siempre visibles, se vuelven constantes. Reaparecer en lugares donde podrían encontrarte casualmente. Hablar con personas cercanas a ti como si fuera una coincidencia. Publicar mensajes indirectos en redes con la vaga esperanza de que los veas. Enviar una frase breve por error como quien lanza un anzuelo emocional. O incluso, adoptar actitudes que tú valorabas antes, intentando parecer cambiado, maduro, sensible. Todo eso es parte del ciclo obsesivo. No buscan solo reconectarse contigo, buscan recuperar el control que tu silencio les arrebató. Y es ahí donde se produce la paradoja final: ya no estás haciendo nada. No llamas, no escribes, no te muestras. Tu vida sigue, y sin embargo, ocupas más espacio que nunca en su mente. Te convertiste en un pensamiento constante, en un recuerdo que no se borra, en una herida emocional que no sangra pero que no cierra. Porque cuando alguien se obsesiona en silencio, no está luchando contra lo que tú haces, sino contra lo que tú ya no haces, contra el vacío, contra el misterio, contra el hecho de que sigues viviendo, creciendo, respirando, sin necesidad de ellos. Y eso precisamente, eso es lo que más duele, que no puedes ser reemplazado. No por ego, no por creencia de superioridad, sino porque tu lugar estaba habitado por una presencia real, genuina, imperfecta, pero entregada. Una presencia que ahora es irrecuperable. Quien intentó sustituirte se da cuenta tarde de que ninguna nueva relación llena tu ausencia, porque cada vínculo nuevo trae consigo la comparación inevitable. Nadie tiene tu forma de hablar, nadie ríe como tú, nadie escucha como tú, nadie es tú, y esa unicidad antes ignorada ahora se vuelve evidente. Intentarán olvidarte con urgencia, buscarán refugio en otras personas, en rutinas nuevas, en metas que los distraigan. Pero la obsesión silenciosa no se cura con sustitutos, porque no está anclada solo en el deseo, sino en la culpa, en el arrepentimiento, en la memoria idealizada. Y tú, sin proponértelo, te convertiste en el punto de referencia emocional para todo lo que viene después. Porque fuiste real, porque estuviste, porque diste, y porque cuando llegó el momento tuviste el coraje de irte sin hacer ruido. Y en ese gesto dejaste una marca que el tiempo no borra, solo profundiza. El estoicismo nos enseña que el desapego no es frialdad, sino sabiduría. Que soltar no es abandonar, sino liberar. Que retirarse a tiempo es una forma de amor propio. Y tú, al hacerlo, no solo te protegiste, sembraste sin quererlo una lección en el otro. Una lección que duele porque llega cuando ya no hay vuelta atrás. Porque la obsesión silenciosa no pide segundas oportunidades, solo busca explicaciones que tú ya no estás interesado en ofrecer. Y es entonces cuando todo encaja. Entiendes que no era necesario vengarte, ni demostrar nada, ni ganar discusiones. Bastaba con desaparecer de forma elegante. Bastaba con mantenerte firme en tu silencio. Bastaba con no volver, porque el eco de tu ausencia se encarga del resto. Porque el lugar que ocupaste al quedar vacío no se llena con promesas ni con disculpas. Y porque tu valor, al no ser reconocido en presencia, terminó siendo venerado en ausencia. Así es como, sin decir nada, te convertiste en inolvidable. Y eso no tiene cura. Frialdad letal, el lenguaje que más duele. Existen silencios que hieren más que cualquier grito, gestos tan contenidos que desgarran más que la ira, presencias tan serenas que desestabilizan al más seguro. Y es ahí, en ese lugar donde ya no hay odio, donde no hay necesidad de demostrar nada, donde no hay rabia ni dramatismo, donde nace una de las expresiones más devastadoras de poder emocional, la frialdad letal. No es venganza, no es desprecio, no es cálculo, es simplemente una forma de estar, más bien, de no estar, que desmantela lentamente la estructura emocional de quien alguna vez creyó que te tenía bajo control. Muchos temen al odio, pero el odio al fin y al cabo aún tiene algo de conexión. Es emocional, es reactivo, implica que la otra persona sigue teniendo poder sobre ti. Cuando odias, aún te importa, aún te afecta, aún estás en el juego.
Pero cuando ya no odias, cuando lo que antes te removía, ahora te resulta neutro, cuando ya no duele, ahí es cuando realmente el otro comienza a sentir el golpe. Porque lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y no cualquier indiferencia, una fría, pulida, silenciosa y absoluta. Una que no busca provocar, pero que lo provoca todo. Es una calma que no tiene nada que ver con la pasividad. Es una postura activa de quien ya no necesita defenderse, de quien ya ha dejado atrás la lucha, el desgaste, la esperanza. Es el lenguaje de quien ha sanado tanto que ya no reacciona. No porque no pueda, sino porque ya no lo necesita. Y esa calma, cuando es real, es letal. Porque no es fingida. No estás simulando ser frío. Te has vuelto frío con esa persona en particular. No con la vida. No con los demás. Solo con quien no supo valorar tu calor cuando aún estaba a su alcance. La frialdad letal no requiere palabras. No necesita explicaciones. No busca testigos. Se expresa en la naturalidad con la que pasas frente a quien antes lo era todo y ahora no significa nada. En la paz con la que continúas tu vida mientras la otra persona aún navega en el desconcierto. En la tranquilidad con la que puedes mirar o no mirar. Sin esfuerzo, sin tensión, sin expectativa. Esa serenidad desarma, porque rompe el guión que el otro tenía preparado. Esperaba tu resentimiento, esperaba tu reclamo, esperaba tu dolor. Pero lo que encuentra es vacío, es distancia, es un espejo sin reflejo. Y eso lo derrumba. El ego, acostumbrado a ser el centro, se alimenta de la reacción del otro. Y cuando tú ya no reaccionas, ya no lloras, ya no preguntas, ya no observas. El ego se muere de hambre, no puede sostenerse. Necesita saber que aún puede afectarte, pero ya no puede, porque tu mundo se ha desplazado, porque tu energía se ha recolocado, porque tu atención ha sido retirada como quien cierra un libro cuya historia ya no interesa. Y eso, para quien una vez se sintió imprescindible, es una derrota que no se puede disimular. La paradoja es devastadora, ya no lo odias, y eso lo destruye. Porque cuando alguien siente odio hacia ti, al menos sigue dentro del relato. Sigue ocupando un lugar aunque sea negativo. Pero cuando tú simplemente has dejado de sentir, cuando el nombre de esa persona ya no altera tu pulso, cuando su presencia no cambia tu expresión, cuando su mensaje ya no genera ni molestia ni ilusión, entonces esa persona se convierte en algo irrelevante. Y no hay dolor más grande para el ego que descubrir que ha dejado de importar. Uno de los escenarios donde esta frialdad se manifiesta con mayor fuerza es en los encuentros casuales. Esa coincidencia en la calle, en un evento, en un lugar que ambos solían frecuentar. Antes, un encuentro así hubiera generado ansiedad, un repaso mental de qué decir, cómo actuar, si mirar o no mirar. Pero ahora todo es distinto. Lo ves y no ocurre nada. No evitas su mirada por miedo, pero tampoco la buscas. Pasas como si fuera cualquier persona. Tu rostro no cambia. Tu tono de voz no varía. Tu postura se mantiene firme, tranquila, intocable. Y esa naturalidad es lo que más desconcierta al otro, porque se da cuenta en ese instante de que ya no habita en tu mundo. Tal vez intente iniciar conversación. Tal vez emita una sonrisa tensa. Tal vez diga tu nombre como quien busca una reacción mínima. Pero tú no respondes desde la emoción, sino desde la cortesía distante, desde el hola sin interés, desde la postura de quien no tiene nada pendiente. No estás siendo cruel, estás siendo real, estás simplemente expresando lo que ahora sientes, nada. Y esa nada, aunque sea pacífica, tiene el peso de 1000 gritos. Porque no hay mayor sentencia que la indiferencia de quien un día te amó. Lo más poderoso de esta frialdad letal es que no se puede fingir, no se puede fabricar con intención. Solo se alcanza cuando has hecho un trabajo interno profundo, cuando has pasado por el duelo, por la rabia, por la tristeza, por la decepción, y has salido al otro lado. Cuando ya no buscas ser comprendido, ni querido, ni recordado. Cuando lo único que deseas es tu paz, y esa paz
Implica no volver a vincularte emocionalmente con quien te hirió. Y no porque guardes rencor, sino porque ya no hay nada que guardar. Desde la visión estoica, esta forma de frialdad es una conquista. No te convierte en una persona insensible, sino en alguien selectivo. En alguien que ha aprendido a proteger su energía, su tiempo, su corazón. En alguien que no reacciona por impulso, sino que responde cuando lo considera necesario, desde el centro. Y si no hay nada que responder, simplemente no responde. Porque no todo merece tu atención, no todo merece tu calor, no todo merece tu humanidad. Y es esa elección la que marca la diferencia. Ya no necesitas dramatizar tu distancia, no necesitas explicarla, no necesitas que el otro entienda por qué ya no estás. Basta con que tú lo sepas. Basta con que tu silencio esté respaldado por tu coherencia. Porque cuando ya no sientes, ya no finges. Y cuando ya no finges, tu presencia se vuelve impenetrable para quien solo sabía tocarte a través de tus emociones. Es cruel esta frialdad, no si nace de la verdad. Lo que es verdaderamente cruel es permanecer en una relación emocional donde uno da todo y el otro apenas nota la entrega. Lo que duele de verdad es el desgaste de quien insiste sin reciprocidad. Lo que destruye es fingir amor donde ya no lo hay. En cambio, retirarse con calma, mirar sin emoción, seguir caminando sin girar el rostro, es una forma de honrar tu proceso, tu crecimiento, tu nueva identidad emocional. Quien no te supo ver cuando aún eras fuego, difícilmente podrá soportar el hielo que ahora eres. Porque tu frialdad no es un castigo, es una consecuencia. No estás buscando herir, estás protegiéndote. No estás cerrando puertas por orgullo, estás abriendo caminos hacia relaciones más sanas. Y quien no supo valorarte antes, inevitablemente sentirá el peso de tu distancia ahora. Pero ya no es tu responsabilidad sostener ese peso. Tú lo soltaste, tú avanzaste, tú elegiste el silencio y la calma, mientras el otro sigue preguntándose en qué momento perdiste el interés. La respuesta es simple: no lo perdiste de un día para otro. Fue un proceso lento, una suma de decepciones pequeñas, de palabras vacías, de gestos ausentes, de momentos ignorados, hasta que un día, sin hacer ruido, dejaste de sentir. Y cuando eso pasa, no hay marcha atrás, porque ya no necesitas hacer que el otro entienda, ni que se arrepienta, ni que regrese. Ya no esperas nada. Y esa espera vacía que durante tanto tiempo te mantuvo atado finalmente se ha disuelto. Y con ella se disolvió también la necesidad de odiar. Así, con pasos firmes, con la cabeza en alto, con el corazón tranquilo, pasas por su lado como quien pasa por una calle conocida pero que ya no representa nada. No hay nostalgia, no hay miedo, solo hay presente, solo hay tú. Y el otro tendrá que aprender a convivir con el recuerdo de tu calor y la certeza irrefutable de tu frialdad. Porque cuando ya no eres fuego ni tormenta, sino una brisa fría que no se detiene por nadie, entonces, y solo entonces, entienden lo que realmente perdieron. Pero ya es tarde, tú ya no estás, y eso es lo que más duele. Vacío insoportable cuando ya no estás disponible. Hay presencias que cuando desaparecen, no solo dejan un silencio, dejan un abismo. No se trata simplemente de que ya no estés, sino de que tu ausencia revele algo más profundo, más incómodo, más difícil de aceptar, que el lugar que ocupabas no era superficial, no era circunstancial, no era cualquiera. Habías arraigado en la mente del otro, en su rutina, en sus hábitos, en sus reacciones más inconscientes. Y al retirarte sin violencia, sin súplicas, sin despedidas escandalosas, lo que dejas no es solo un espacio vacío, es un hueco imposible de reemplazar. Ese espacio mental que ocupabas no era solo un rincón emocional, era una referencia, un punto de anclaje, una presencia constante en los márgenes de su día a día. Tus palabras, tus gestos, tu tono de voz, tu forma de comprender los silencios, todo eso se había integrado como una música de fondo, casi imperceptible pero profundamente presente. Y cuando esa melodía se interrumpe,
No se genera solo un silencio, se crea una desorientación, una especie de eco hueco que recuerda lo que había pero que ya no suena. Es allí donde empieza el verdadero vacío. No es la soledad física, no es la falta de interacción inmediata. Es la ausencia emocional de quien ya no está disponible, ni para ser buscado, ni para ser llamado, ni siquiera para ser recordado desde el mismo lugar de antes. Y es entonces cuando el otro poco a poco se enfrenta a una verdad incómoda. Nadie puede llenar el lugar que dejaste, porque ese lugar no estaba hecho solo de tu presencia, sino de tu autenticidad. No era el simple acto de estar, sino la forma en que estabas. Tu capacidad de escuchar sin juzgar, tu mirada, que comprendía más allá de las palabras, tu silencio, que calmaba tu presencia, que hacía sentir acompañado incluso en la distancia. Ese conjunto tan tuyo, tan único, no puede replicarse con ninguna otra persona. Y al intentar hacerlo, con nuevas compañías, con nuevas conversaciones, con nuevas distracciones, lo único que ocurre es la intensificación del vacío. Porque cada intento de reemplazo evidencia aún más que lo perdido no era cualquier cosa, eras tú. Y eso no se repite. Lo más doloroso es que este vacío no aparece de golpe. Se instala de forma sutil, casi imperceptible. Al principio se niega. Estoy bien sin ti se repite como un mantra. Era lo mejor se justifica. Seguro ya no le importo se afirma buscando mantener una postura de autosuficiencia. Pero el tiempo tiene su propia forma de desarmar esas defensas. Y lo hace sin prisa. Un día al despertar se siente un peso extraño. Otro día, al ver una escena cotidiana llega un recuerdo imprevisto. Una risa en la calle suena como la tuya. Una frase escuchada evoca una conversación pasada. Y así poco a poco lo cotidiano se contamina con tu sombra. Una sombra que no oprime pero que recuerda, que no grita pero que incomoda, que no exige nada pero que está presente. Ese es el momento en que el vacío se vuelve insoportable. Ya no es solo que faltes, es que nadie más llena tu lugar, es que todo intento de volver a la normalidad parece forzado, que ninguna presencia actual logra proyectar la profundidad emocional que tú ofrecías sin esfuerzo. Y ese descubrimiento, lento, cruel, irrebatible, empieza a corroer por dentro. Ya no se trata de si cometieron errores contigo o no. Ya no importa si tuvieron o no la razón. La realidad es más dura, ya no estás disponible. Y eso por sí solo basta para desmoronar cualquier fantasía de reconexión. Porque ya no eres parte del juego. Has soltado, has cerrado, has seguido. Desde fuera todo puede parecer normal. Esa persona sonríe, comparte, avanza. Pero en su interior tu ausencia se ha transformado en un fantasma. Uno que no hace ruidos pero que habita los momentos clave. Un fantasma que aparece en los espacios donde antes brillaba tu presencia. No es una alucinación. Es la memoria reclamando lo que no supo valorar a tiempo. Y ese fantasma tiene una particularidad inquietante, no se puede exorcizar con distracciones. Porque no es una presencia impuesta, es una consecuencia. Es el resultado de haber perdido algo auténtico sin posibilidad de réplica. Eres el fantasma de lo que fuiste, de lo que diste, de lo que representaste, pero no un fantasma para ti. No caminas con rencor, no cargas esa historia como un peso. Has hecho las paces con lo vivido. El que te ve como un espectro es quien no cerró el ciclo, quien aún intenta racionalizar lo que fue sin aceptar lo que ya no es. Para ti el pasado está sellado. Para él o ella es una herida abierta disfrazada de nostalgia. Y esa es la gran diferencia. Porque tú puedes caminar en paz, pero el otro aún está atado al eco de lo que perdió. Este vacío también tiene una función pedagógica. Enseña, sacude, obliga a mirar hacia adentro, a reconocer lo que antes se negaba, a valorar aunque sea tarde la presencia que antes se dio por sentada. No porque tú busques que lo comprendan, sino porque el silencio se convierte en un maestro implacable. Tu falta más que tu presencia se vuelve un recordatorio. Y cada día sin ti es una confirmación más de que ya no volverás. Desde la perspectiva estoica,
Esta dinámica tiene una lógica perfecta. No se trata de castigar con la ausencia. Se trata de entender que cuando uno ya no es valorado, lo más sabio que puede hacer es retirarse. Y ese retiro, cuando es auténtico, no necesita explicarse. No hay necesidad de justificar por qué ya no respondes, por qué no miras hacia atrás, por qué tu energía ya no está disponible. Es simple. El que se retira con serenidad ha entendido que el respeto empieza por uno mismo. Y quien no supo ver tu valor antes, tendrá que aprender a convivir con su recuerdo sin acceso. Por eso, cuando empiecen a pensar en ti, cuando sus emociones les jueguen en contra, cuando quieran volver y no encuentren cómo, no será porque tú estés forzando nada. Será porque el vacío que dejaste tiene la forma exacta de tu presencia. Y no se llena con sombras, ni con réplicas, ni con ruido. Solo tú ocupabas ese espacio. Pero tú ya no estás. Y ahí está la lección más dura. Hay ausencias que son definitivas y la tuya es una de ellas. Seguramente intentarán negarlo. Inventarán historias nuevas. Se refugiarán en nuevas conexiones. Pero en el fondo, cuando el día se apaga y el ruido externo desaparece, volverás como lo que realmente fuiste: una presencia que transformó, que marcó, que dejó una huella. Y aunque ahora seas inaccesible, tu impacto sigue. No como castigo, sino como verdad. No como revancha, sino como consecuencia. Así, sin buscarlo, sin quererlo, te has convertido en ese tipo de recuerdo que incomoda por lo real. En ese tipo de ausencia que no puede ser ignorada. En ese tipo de vacío que no se puede nombrar sin sentir algo. Y eso no habla de ti como alguien perfecto, sino como alguien genuino. Y lo genuino, una vez que se pierde, deja un eco que ni el tiempo, ni las excusas, ni los nuevos vínculos pueden apagar. Ese es tu poder. No el de quien se impone, sino el de quien se retira con dignidad. No el de quien busca herir, sino el de quien ha sanado tanto que ya no necesita quedarse. Y en ese acto de irte de verdad, has dejado la huella más profunda, la de una presencia que al volverse ausencia, reveló todo su valor, y que al no estar disponible, nunca más, se volvió inolvidable. Autodominio, la forma más poderosa de control. En un mundo donde la reacción inmediata y el descontrol emocional se han normalizado, el autodominio no solo es un acto de sabiduría, sino también una forma silenciosa, y profunda, de poder. No es un poder ruidoso ni impositivo. No necesita imponerse para existir. Es un poder que nace desde dentro, que se edifica en la serenidad y que se expresa sin levantar la voz. En la filosofía estoica, este dominio interno es la piedra angular de una vida en paz. Y paradójicamente, en esa calma que eliges habitar, encuentras la más contundente forma de impacto. Mientras los demás gritan, tú callas. Mientras insisten, tú te mantienes. Mientras se desesperan por controlar al otro, tú te dedicas a controlarte a ti. Aplicar el estoicismo al desapego emocional no es sinónimo de frialdad ni de indiferencia. Es en realidad un acto profundo de respeto por ti mismo. Es comprender que ninguna relación, por intensa que haya sido, tiene el derecho de secuestrar tu paz. Que ningún vínculo debe tener tanto poder como para arrastrarte al abismo cada vez que el otro cambia de humor, se aleja o decide jugar con tus emociones. El desapego no es negar lo que sentiste, es simplemente no permitir que ese sentimiento gobierne tu presente. Es mirarlo con gratitud, pero también con límites. Es saber que lo vivido tuvo su valor, pero que tu valor no depende de seguir atado a ello. Cuando alcanzas ese nivel de desapego sereno, algo cambia de forma irreversible. Dejas de necesitar. Ya no buscas desesperadamente una respuesta, una validación, una explicación. Ya no persigues señales. Ya no te preguntas si aún piensa en ti, si se arrepiente, si regresará. Porque tu centro se ha desplazado. Porque tu eje ya no está en el otro, sino en ti. Y en ese momento, cuando dejas de necesitar, te vuelves irresistible. No porque estés jugando un juego de manipulación, sino porque la libertad emocional que proyectas es magnética. Tu energía ya no suplica, no exige, no reclama. Tu energía simplemente es.
y eso perturba a quien aún depende de la reacción ajena para sentirse vivo. Ya no buscas, ahora eres buscado. Porque quien se vuelve completo en su interior, inevitablemente llama la atención de quienes aún buscan completarse fuera. No lo haces para provocar, pero provocas. No te exhibes, pero brillas. No persigues, pero atraes. Y esa atracción no tiene nada que ver con la apariencia ni con el deseo superficial. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la admiración silenciosa que genera a alguien que ha logrado construir una paz estable dentro de sí. Una paz que no se negocia, que no se sacrifica por volver a sentir un poco de atención temporal. Una paz que se ha convertido en tu hogar y que ya no estás dispuesto a abandonar por nadie. Y es justamente esa paz interna lo que más inquieta al otro, porque demuestra que avanzaste sin permiso, sin escándalo, sin dependencia, porque rompe el guión que la otra persona había imaginado, ese en el que tú siempre estarías esperando, sufriendo en silencio o reaccionando con intensidad. Pero tú no estás en ese guión. Tú has escrito el tuyo, uno en el que no hay necesidad de cerrar puertas con portazos porque ya cerraste por dentro. Uno en el que no necesitas decir ya no me importas, porque tus actos, tu distancia firme, tu presencia serena, lo dicen todo. Y en ese lenguaje de gestos suaves y límites silenciosos, has dicho más que con cualquier discurso. Lo más impactante de este autodominio es que no lo usas contra nadie. No es un castigo, no es una herramienta de venganza. Es una decisión íntima nacida del hartazgo de estar emocionalmente fragmentado por alguien que no supo cuidarte. Es la decisión de no exponerte más al vaivén de lo impredecible. Es ese momento de claridad en el que comprendes que nadie tiene tanto poder sobre ti como aquel al que tú mismo se lo das. Y decides recuperarlo, decides volver a ti, decides que ya no vivirás condicionado por el estado emocional de otro ser humano. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad. Al practicar el autodominio se produce una transformación silenciosa pero total. Ya no necesitas controlar al otro porque te controlas a ti. Ya no luchas por obtener explicaciones porque tu claridad interior es suficiente. Ya no insistes en ser visto porque te ves a ti mismo. Y ese nivel de autosuficiencia emocional, que nada tiene que ver con la arrogancia, es un umbral al que muy pocos llegan, pero que transforma por completo la manera en que te relacionas. Porque ahora eliges desde la abundancia, no desde la carencia. Amas sin poseer, sueltas sin perder, te retiras sin resentimiento. Y eso descoloca profundamente a quienes aún viven atrapados en la dinámica del apego. Curiosamente, cuando llegas a este punto, los roles se invierten. Quien antes te ignoraba ahora empieza a buscarte. Quien te daba migajas ahora quiere tu atención. Quien creía tenerte asegurado ahora se inquieta al ver que te has convertido en alguien inalcanzable. No por altivez, sino porque ya no estás emocionalmente disponible para el juego de la ambigüedad, de la manipulación o de las falsas promesas. Has trascendido ese nivel. Y sin decir nada, tu sola actitud comunica una verdad indiscutible. Quien no supo cuidarte, ya no tendrá acceso a ti. Esta es sin duda la forma más poderosa de control. No porque domines al otro, sino porque has dejado de ser dominado. Porque te conoces, porque te eliges, porque sabes cuándo dar y cuándo retirar. Porque no te doblegas ante el miedo de quedarte solo. Porque entiendes que la soledad no es amenaza cuando uno está en paz consigo mismo. Porque has hecho del silencio tu refugio, del desapego tu herramienta y del autodominio tu escudo. Y así, sin estridencias, sin confrontaciones innecesarias, caminas distinto. Ya no reaccionas, eliges. Ya no suplicas, comunicas. Ya no dependes, compartes. Y en ese nuevo lenguaje, en ese nuevo estilo de vivir tus emociones, te vuelves espejo para otros, y espejo incómodo para quien aún no ha comenzado su propio viaje interior. Porque tu evolución les recuerda lo que aún no han logrado, porque tu calma evidencia su caos, porque tu ausencia de necesidad rompe con sus hábitos de control. Pero ese no es tu problema.
Ya no vives para tranquilizar a nadie más que a ti. Autodominio no significa renunciar al amor ni convertirse en piedra, ni cerrar el corazón. Significa amarse lo suficiente como para no traicionarse. Significa establecer límites claros, no desde el miedo, sino desde la dignidad. Significa entender que puedes sentir profundamente y aún así mantenerte firme. Que puedes amar sin dejar de respetarte. Que puedes perder a alguien sin perderte a ti. Y que quien de verdad te valore no se sentirá amenazado por tu autodominio, sino inspirado por él. Así que si hoy estás en ese punto, donde el silencio es tu respuesta, donde la serenidad es tu escudo, donde la distancia es tu afirmación, no te cuestiones. No estás siendo frío, estás siendo fuerte, estás siendo sabio. Estás finalmente ejerciendo el tipo de poder que no necesita gritar para ser escuchado. Porque en el reino del ruido emocional quien reina es quien sabe mantenerse en pie, sin necesidad de luchar. Y ese eres tú. El misterio que enloquece. Hay algo profundamente inquietante y a la vez fascinante. En lo que no se explica, en lo que se sugiere pero no se confirma, en lo que se intuye, pero nunca se termina de comprender del todo. El ser humano por naturaleza tiende a buscar sentido, cerrar ciclos, entender razones. Es un impulso casi biológico. Necesitamos narrativas claras, respuestas ordenadas finales que pongan punto y aparte. Pero cuando ese cierre no llega, cuando la historia queda suspendida en un punto incierto, la mente comienza a trabajar de más. Y ahí es donde entra el poder del misterio. El misterio no es solo una herramienta de atracción. Es una forma sutil de desestabilizar emocionalmente a quien espera un guión que tú ya no estás dispuesto a seguir. Lo desconocido se vuelve más seductor que lo obvio. No porque estés jugando un juego de poder, sino porque simplemente has elegido no explicarte más. Has comprendido que no necesitas justificar tus decisiones, tus silencios, tus cambios. Que dar explicaciones constantes solo alimenta una dinámica de control ajeno sobre tu vida. Y que muchas veces lo más sabio y compasivo que puedes hacer es cerrar tu historia con un punto suspensivo y marcharte. Cuando no das explicaciones activas algo profundo en el otro. Porque lo dejas con preguntas. Porque le quitas la oportunidad de aferrarse a una versión que le favorezca. Porque rompes con la narrativa en la que tú eras predecible, disponible o emocionalmente manipulable. Y es precisamente esa falta de conclusión lo que se convierte en obsesión. La mente no soporta los vacíos narrativos. Por eso los rellena con suposiciones, con recuerdos, con interpretaciones forzadas. Se inventa motivos, reescribe escenas, revive conversaciones buscando pistas. Todo para tratar de entender qué pasó y por qué tú te fuiste sin avisar. En esa incertidumbre tu figura crece. Ya no estás, pero estás más presente que nunca. Porque tu ausencia no está clara, no está explicada, no está enmarcada en una despedida convencional. No hubo drama, ni discusión, ni ultimátum. Solo te fuiste. Y ese movimiento silencioso, limpio y firme despierta más ansiedad que cualquier grito, porque deja al otro sin defensa, porque no puede decir que tú actuaste mal, ni acusarte de exagerar ni victimizarse ante terceros. Solo puede quedarse mirando el vacío que dejaste y preguntarse una y otra vez qué fue lo que no vio, lo que no entendió, lo que no supo valorar. No dar explicaciones es entonces una táctica estoica de atracción silenciosa, no en el sentido superficial de buscar que te deseen más, sino en la profundidad emocional que produce no responder desde la necesidad, desde el desapego, desde la paz que has encontrado al darte cuenta de que ya no necesitas ser entendido para sentirte en paz, que tu verdad no requiere aprobación, que tu evolución no necesita ser narrada para ser real. Y al elegir no explicar, no aclarar, no justificarte, inviertes la carga emocional. Quien antes te exigía respuestas, ahora se consume en su propia confusión. El silencio se convierte así en un narrador invisible. Cuenta cosas sin decir una palabra.
Provoca giros en la historia sin necesidad de intervenir. Deja huellas aunque tú no estés físicamente. Porque cada intento del otro por llenar tu silencio con sus propias teorías es en sí mismo una forma de conexión involuntaria. Una conexión que ya no te compromete, pero que sigue girando a tu alrededor. Como una órbita que no logra escapar de tu campo gravitacional por más que intente alejarse. Y es que tu silencio, precisamente por no ser explícito, puede ser cualquier cosa. Puede ser paz, puede ser resentimiento, puede ser amor que ya no necesita manifestarse, puede ser indiferencia absoluta, o puede ser una mezcla de todo eso. Pero como no lo defines, como no lo etiquetas, como no lo entregas en bandeja, el otro se ve obligado a imaginar. Y lo que se imagina a menudo es más poderoso que la realidad, porque no tiene límites, porque se proyecta con intensidad emocional, porque el vacío de respuestas se convierte en un lienzo donde cada quien pinta su propia versión de los hechos. Eso es lo que enloquece la imposibilidad de saber con certeza, la necesidad constante de interpretar tus silencios, tus gestos, tu distancia, el peso de no tener acceso a tus pensamientos, el miedo de que tal vez ya no sientas absolutamente nada, o peor aún que hayas sentido mucho y aún así hayas elegido el silencio como acto final. Esa posibilidad tan ambigua y tan contundente a la vez es lo que mantiene al otro atrapado en el recuerdo. Muchos creen que el misterio es una técnica de seducción, pero en realidad en el contexto estoico es una forma de respeto hacia ti mismo, porque eliges no explicar lo que no merece explicación, porque comprendes que a veces hablar es un retroceso, que la claridad no siempre es un regalo sino una apertura a nuevas heridas, que poner palabras a tu decisión solo daría lugar a nuevos reproches, nuevas manipulaciones, nuevos intentos de girar la historia a su favor. Y tú ya no estás ahí, ya no necesitas convencer, ya no estás en modo diálogo, estás en modo decisión. Ese tipo de misterio no es superficial. No se trata de crear una imagen inaccesible para llamar la atención. Se trata de habitar tu verdad con tanta profundidad que ya no necesites defenderla. Se trata de saber que lo que no dices también comunica, que tu silencio puede ser tan coherente como tus palabras, que hay veces en que retirarte sin ruido es el acto más valiente que puedes hacer, porque te libera, porque libera al otro, porque pone fin sin necesidad de herir. Y si el otro no sabe qué hacer con tu silencio, si no puede dormir por las noches preguntándose ¿qué piensas?, si se tortura repasando los momentos una y otra vez, eso ya no es tu responsabilidad. Has dicho todo lo que tenías que decir incluso en tu silencio. Has cerrado sin violencia. Has puesto un límite sin levantar la voz. Has hecho del misterio un escudo y no un arma. Porque no buscas hacer daño sino preservar tu paz. Porque no te interesa ganar la última palabra, sino conservar tu último estado de serenidad. En este punto del camino, ya no te interesa ser comprendido. Te interesa estar en paz. Y si para eso necesitas ser un misterio, entonces que así sea. Que piensen lo que quieran. Que interpreten lo que necesiten. Que reconstruyan la historia a su manera. Porque tú ya no estás jugando ese juego. Ya no formas parte del teatro emocional. Ya no eres el personaje que espera redención. Eres quien decidió escribir su propio guión lejos del drama cerca de su centro. Y quizás un día, cuando ya todo se haya calmado, cuando la niebla emocional se disipe, comprendan que tu silencio no fue indiferencia, fue sabiduría, que tu misterio no fue crueldad, fue respeto, que tu falta de explicaciones no fue abandono, fue amor propio. Y en ese momento, tal vez demasiado tarde, valoren lo que ahora intentan entender sin éxito, que hay historias que solo se cierran cuando uno acepta no tener todas las respuestas, que hay despedidas que se pronuncian sin palabras, y que a veces lo más elocuente es el silencio. El arrepentimiento llega cuando ya no importa. Hay algo profundamente irónico en la manera en que el arrepentimiento llega. Nunca aparece cuando lo esperas, ni cuando lo suplicas,
ni cuando tu alma herida aún abriga la ilusión de ser valorada. El arrepentimiento, como las estaciones, tiene su propio ritmo, pero a diferencia de ellas no avisa. Y cuando finalmente llega, ya no tienes el corazón abierto para recibirlo, porque ya no lo necesitas, porque has sanado, porque tu vida ya ha florecido sin esa validación que antes parecía vital. Y lo más paradójico de todo es que ese momento, el del desinterés total, es exactamente cuando el otro empieza a sentir por primera vez todo lo que tú ya lloraste, comprendiste y soltaste. El arrepentimiento no aparece al inicio. Al principio llega la negación, esa primera fase donde el ego se niega a aceptar que te ha perdido de verdad, donde se repite a sí mismo que todo es pasajero, que tú siempre vuelves, que solo estás haciendo drama. En ese punto aún no hay conciencia de lo perdido, solo una arrogancia tranquila que confía en que de un modo u otro volverás a estar ahí, porque antes lo hiciste, porque aprendieron a tenerte sin esfuerzo, porque no imaginaban que sabrías retirarte de verdad. Luego aparece la ira, cuando tu silencio ya no parece un juego, ni una pausa, ni un intento de manipulación emocional, cuando la realidad cae con todo su peso y se hace evidente que no hay retorno. Es ahí cuando comienzan los reproches, las proyecciones, las rabias sin destinatario. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué no lucha por esto? ¿Cómo puede seguir adelante como si nada? Pero lo que no comprenden es que tú ya luchaste solo que en silencio. Ya resististe demasiado. Ya diste más de lo que tenías. Y en esa entrega algo dentro de ti se rompió. Pero no para siempre, sino para reconstruirse en otra dirección, lejos de lo que dañaba. La tercera fase es la aceptación, pero no una aceptación luminosa y sanadora. Es muchas veces una aceptación que llega cargada de nostalgia y peso. La comprensión lenta de que tú ya no estás, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Que tu presencia, antes tan disponible, ahora es una ausencia que no responde, que no busca, que no se deja alcanzar. Es ahí donde el arrepentimiento florece, no como un acto de humildad repentina, sino como el resultado inevitable de la conciencia tardía, de mirar atrás y ver todo lo que se ignoró, todo lo que no se valoró, todo lo que se dejó morir sin haber entendido su verdadero valor. Y es entonces cuando sucede lo inesperado. Ellos empiezan a sufrir justo cuando tú comienzas a respirar en paz. Porque mientras tú sanabas, ellos se distraían. Mientras tú construías silenciosamente tu nueva estabilidad, ellos miraban hacia otro lado. Y ahora que tú ya no estás, que tu silencio ya no es una pausa, sino una elección definitiva, es cuando el vacío comienza a doler. Porque ya no es un juego de roles. Ya no es una estrategia para llamar la atención. Es una realidad que no cambia con mensajes, ni con gestos simbólicos, ni con intentos de recuperar el terreno perdido. Tú no te has ido para provocar, te has ido para protegerte, y eso marca la diferencia. Este tipo de justicia no necesita castigo. No hay necesidad de confrontar, de humillar, de exigir explicaciones. El silencio ha hecho su trabajo. El tiempo se ha encargado de mostrar con una claridad que ningún discurso puede igualar, que la oportunidad fue desperdiciada, que el amor no fue cuidado, que la confianza fue tomada como algo garantizado. Y ahora, el arrepentimiento se convierte en un espejo cruel donde el otro se ve tal como actuó, y ya no puede hacer nada para corregirlo. Desde la perspectiva estoica, esto es profundamente liberador, porque no hay mayor victoria que poder avanzar sin rencor, no para demostrar superioridad, sino para dejar de cargar con un peso que ya no te corresponde. Cuando el arrepentimiento llega y ya no importa, es porque tú has trascendido la necesidad de ser compensado. Has dejado de buscar justicia externa porque has encontrado equilibrio interno. No necesitas ver al otro sufrir para sentirte bien. No deseas venganza. No te alimentas del dolor ajeno. Solo constatas con serenidad que elegiste el camino correcto, el de alejarte para salvarte. Lo poderoso de este punto del viaje es que no necesitas hacer nada. Tu presencia tranquila, tu silencio firme, tu no reacción,
hablan por ti. No hay que escribir mensajes, ni lanzar indirectas, ni mostrar con gestos lo que ya es evidente, que tú ya no estás ahí, que tu alma encontró otro lugar donde habitar, que tu energía ya no está disponible para quienes no supieron cuidarla, que tu historia ya ha seguido adelante, y que lo que ahora duele en el otro simplemente ya no es tu problema. Tal vez intenten volver. Tal vez te busquen con la urgencia de quien siente que algo importante se le escapa de las manos. Pero tú ya no eres el mismo. Ya no reaccionas igual. Ya no esperas nada. Y en ese desapego sereno reside tu poder. Porque has aprendido que el amor, cuando es real, no necesita recordatorios constantes de su valor. Y cuando no lo reconocen a tiempo se va. No para castigar, sino porque no puede seguir sobreviviendo donde no es nutrido. El arrepentimiento tardío es una de las formas más silenciosas de justicia emocional. No destruye, no grita, no golpea. Solo se presenta inevitable como una consecuencia lógica de las decisiones tomadas a ciegas. Y tú, que lo esperaste alguna vez con el corazón roto, ahora lo ves llegar desde lejos y no te mueve, porque ya no es necesario, porque tu presente está lleno de nuevas razones para sonreír, porque tu historia ha evolucionado, porque tu alma ha encontrado paz, y porque entendiste al fin que cuando alguien se arrepiente, pero tú ya no necesitas ese perdón, la verdadera redención es tuya, la victoria que no necesita testigos. Existen victorias silenciosas que no llenan titulares ni provocan aplausos. No buscan reconocimiento ni requieren testigos para validarse. Son esas conquistas íntimas que ocurren dentro de ti cuando logras dominarte en lugar de reaccionar, cuando decides callar en lugar de explicar y cuando te elevas por encima del drama sin dejar huellas. Esta es la clase de victoria más sutil, pero también la más duradera, porque no se alimenta del orgullo, sino del crecimiento personal. Porque no pretende impresionar, solo reflejar la serenidad que has alcanzado. Triunfar sin demostrarlo es un arte. En un mundo donde todos parecen obsesionados con mostrar sus avances, sus logros y su fortaleza, tú eliges el camino inverso: avanzar en silencio, fortalecerte en la sombra y permitir que sea tu presencia, y no tus palabras, la que hable por ti. No necesitas contar tu evolución, ni justificar tus decisiones. Quien tiene ojos para ver lo verá, y quien no simplemente no está en tu nivel de conciencia. Has comprendido que la validación más profunda no viene de los demás, sino de ti mismo. Y ese reconocimiento interno tranquilo y sólido es el que construye tu verdadera paz. El respeto genuino no se exige, se inspira, y suele llegar de forma inevitable cuando alguien observa que no reaccionas como antes, que ya no caes en provocaciones, que tus silencios son más elocuentes que cualquier argumento. Esa contención, ese dominio de ti mismo, es una declaración silenciosa de poder. Porque quien puede gobernarse a sí mismo, ya no necesita dominar a nadie. Tu autocontrol se convierte en tu escudo y en tu bandera, no para atacar ni defenderte, sino para recordarte que ahora eres tú quien marca el ritmo, que tu vida ya no depende de respuestas ajenas, sino de tu propio centro emocional. En este punto del camino, tu silencio ya no es una estrategia, es una manifestación natural de tu evolución. Has dejado de hablar por impulso, de explicar por ansiedad, de buscar ser comprendido por desesperación. Has descubierto que el silencio, lejos de ser vacío, puede estar lleno de significado, que es una forma de comunicar que ya no juegas el mismo juego, que has cambiado de nivel, que no estás en guerra con nadie, porque ya no necesitas ganar, porque ya ganaste cuando dejaste de esperar disculpas, cuando soltaste la necesidad de tener la razón, cuando decidiste elegir tu paz por encima de todo. Muchas personas confunden tu distancia con frialdad, pero no saben que detrás de esa serenidad hay un proceso profundo de sanación, de madurez, de comprensión. No se trata de indiferencia, sino de claridad. Ya no necesitas demostrar nada, ni tu dolor, ni tu amor, ni tu superación. Quien tuvo la oportunidad de verte en tu entrega, también debe asumir las consecuencias de tu ausencia. No es venganza, es consecuencia.
No es desprecio, es cuidado personal. No es castigo, es el final natural de una historia que ya no podía seguir creciendo. La verdadera superación no necesita testigos porque no se construye hacia afuera. No busca reconocimiento público, ni alimentar el ego. Se construye en el silencio de tus decisiones diarias. En ese momento en que te levantas por la mañana y ya no piensas en lo que te dolía. En ese instante en que recuerdas algo del pasado y ya no se te oprime el pecho. En esa ocasión en que ves su nombre o su rostro y no sientes rabia ni nostalgia, solo distancia. Esa es la señal más clara de que ganaste aunque nadie lo vea, aunque no lo publiques, aunque el otro nunca lo sepa. Y si alguna vez te cruzas con esa persona, ya no sientes la necesidad de demostrarle nada. Tu mirada será tranquila, tu voz serena, tus palabras, si las hay, estarán libres de veneno, porque ya no hay nada que probar, porque tu dignidad no está en juego, porque tu crecimiento no depende de que el otro lo reconozca. Y tal vez en ese encuentro casual, el otro sienta por primera vez el peso de su pérdida. No porque tú lo hagas sentir mal, sino porque tu luz interior hablará por sí sola. Y en su contraste, su sombra quedará expuesta. Eso es lo que hace que tu victoria sea tan potente que no hiere, no humilla, no exige. Solo existe. Y esa existencia tranquila, sólida y sin necesidad de ser exhibida, es la que más descoloca a quienes esperaban verte destruido, resentido, débil o vengativo. Porque rompe el guión. Porque muestra que no fuiste derrotado sino transformado. Que no estás en ruinas sino reconstruido. Que no lloras sino que meditas. Que no buscas justicia porque ya has encontrado equilibrio. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en dominar al otro sino en gobernarse a uno mismo. Que el honor no se gana en batallas públicas, sino en la intimidad del alma. Que el mayor triunfo es mantenerse firme en la tempestad, sin volverse tempestad. Tú encarnas eso ahora. Ya no reaccionas a cada estímulo. Ya no suplicas comprensión. Ya no luchas por recuperar lo que se fue. Porque has comprendido que lo que se va, si no te arrastra, te impulsa. Y que lo que parecía una pérdida en realidad fue una liberación. Hoy vives de forma distinta. No buscas el último mensaje, ni esperas la disculpa perfecta. No necesitas que el otro entienda lo que hiciste, ni que reconozca tu dolor. Porque tú ya entendiste lo esencial, que quien gana es quien se sana. Que quien supera es quien deja de girar en torno al daño. Que quien realmente se libera es quien ya no busca demostrar su valor, porque ya lo encarna en cada gesto, en cada silencio, en cada decisión. Por eso, aunque tu victoria no tenga espectadores, es completa. Porque no necesita ser vista para ser real. Porque no necesita medallas para ser auténtica. Porque no depende de que el otro lo reconozca para sentirse plena. Y si algún día el otro se da cuenta, que así sea. Pero si no lo hace, también está bien. Porque tú ya no vives para ser comprendido, sino para estar en paz. Porque tu camino ahora es interno, y ahí en lo más profundo de ti es donde ya ganaste sin necesidad de testigos. Transforma tu dolor en poder silencioso. Hay dolores que no hacen escándalo, que no rompen platos ni levantan la voz. Son silenciosos, pero no por eso menos intensos. Habitan los rincones del alma donde nadie más llega, donde no hay testigos ni consuelo inmediato. Dolor que no se dramatiza, sino que se mastica despacio, que no suplica pero arde. Ese es el tipo de dolor que tiene la capacidad de transformarse en algo que el otro nunca verá venir, tu poder silencioso. Cuando alguien te hiere y te deja lo que espera, aunque no lo diga, es que te desvanezcas, que te apagues, que te vuelvas pequeño ante su ausencia. Pero si en lugar de quebrarte decides despertar, si en lugar de buscar justicia buscas evolución, si en lugar de hablar eliges habitar tu silencio, algo se rompe, pero no dentro de ti. Se rompe la imagen que el otro tenía del poder que ejercía sobre ti. Nada descoloca más a quien te perdió que verte avanzar en paz, porque la mente que causa daño suele tener una expectativa que tú quedes atrapado.
Por eso tu mayor respuesta no es un discurso ni una venganza, ni siquiera el desprecio. Es tu transformación, tu renacimiento. El cambio silencioso que no necesita ser anunciado porque es imposible de ignorar. El verdadero castigo para quien no supo valorarte no es el rencor, no es el distanciamiento calculado, ni el silencio pasivo-agresivo. Es el cambio profundo y real que haces dentro de ti. Es la reconstrucción de tu identidad desde la dignidad. Ver cómo quien era frágil y suplicante, ahora se mueve con serenidad. Cómo quien buscaba aprobación ahora se da permiso para vivir sin ella. Esa evolución sutil pero firme es la lección más poderosa que puedes dejar. Porque quien observa que ya no te duele como antes, que ya no reaccionas, que ya no estás esperando, comprende, aunque no lo diga, que ha perdido algo que no podrá recuperar. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso íntimo, casi secreto, en el que tú te enfrentas a tu dolor sin maquillarlo, en el que dejas de buscar respuestas fuera y te sientas contigo en medio del silencio a sentir. El camino del estoicismo no es una ruta hacia la frialdad, sino hacia la lucidez. No se trata de anestesiar las emociones, sino de dirigirlas, de permitir que te hablen pero no que te gobiernen. Y es ahí donde nace el verdadero poder, en esa madurez emocional que no reacciona sino que elige. Hay una decisión que marca el antes y el después: dejar de necesitar reparación externa. Dejar de esperar que el otro entienda lo que hizo, que reconozca su error, que vuelva a pedir perdón. Esa espera te debilita. Esa espera te encadena. Pero cuando sueltas esa expectativa y te haces cargo de tu propio proceso, descubres algo liberador: que ya no necesitas justicia porque ya estás en paz. Que no necesitas aplausos porque ya te basta con mirarte al espejo sin traicionarte. Que no necesitas castigar porque el mayor castigo para quien te perdió es no poder volver a tocar la versión de ti que hoy renace con más fuerza. Transformar tu herida en plataforma no significa olvidar lo que dolió. Significa resignificarlo, como quien encuentra oro en el barro, como quien usa los escombros de una casa destruida para construir un templo interior. La herida sigue ahí, pero ya no sangra, enseña. No te define, te refina. Se convierte en tu maestra, y tú, lejos de esconderla, la integras como parte de tu historia, pero no como tu identidad. Usar el dolor como impulso requiere humildad, pero también valentía, porque implica mirarlo de frente sin victimismo. Implica preguntarte: ¿qué puedo hacer con esto que siento? ¿Cómo puedo transformarlo en algo que me haga crecer en lugar de algo que me mantenga estancado? El estoicismo te da las herramientas, no para huir del sufrimiento, sino para atravesarlo con sabiduría, para que al salir del otro lado no seas el mismo, sino una versión más sólida, más consciente, más libre. El poder silencioso que surge de esa transformación es el más difícil de explicar y el más imposible de ignorar. Es un poder que no necesita levantar la voz, porque su sola presencia ya comunica. No busca venganza, porque está demasiado enfocado en la reconstrucción interior. No necesita mostrar superioridad porque ya no compite con nadie. Y eso, justamente eso, es lo que más impacta a quien alguna vez creyó tener dominio sobre ti. Imagina esto: un día te cruzas con esa persona que te rompió, y mientras ella busca en tus ojos un eco de su poder antiguo, tú simplemente la miras con neutralidad. No hay odio, no hay deseo, no hay tensión. Solo hay paz. Y esa paz que para ti es conquista, para ella es confusión. Porque ya no puede manipular lo que no reacciona. Ya no puede influir en lo que ha sanado. Ya no puede controlar lo que se ha liberado. Este poder no se grita, no se publica, no se ostenta. Se lleva con dignidad, con esa clase de firmeza tranquila que no necesita validación. Con esa claridad de quien ha aprendido que el verdadero triunfo no es cambiar al otro, sino no permitir que el otro te arrastre a su caos. Ese triunfo no tiene testigos, pero deja huellas. No hace ruido, pero resuena. No exige reconocimiento, pero inspira respeto.
Y sí puede que quien te hizo daño nunca lo admita. Puede que nunca diga me equivoqué. Pero su silencio frente a tu evolución ya es respuesta. Su incomodidad frente a tu calma ya es confesión. Su incapacidad de alcanzarte emocionalmente ya es reconocimiento. Porque quien no supo valorar tu luz no sabrá cómo enfrentar tu sombra transformada en fuego sereno. Transformar el dolor en poder silencioso es uno de los actos más subversivos y liberadores que puedes realizar. Porque no solo te alejas de lo que te rompió, sino que conviertes ese dolor en parte de tu legado, en energía que te impulsa, en sabiduría que te guía, en fuerza que te sostiene. Y lo haces en silencio, sin necesidad de escenarios ni discursos, porque el verdadero poder no necesita testigos, solo verdad. Al final todo se reduce a una elección. Puedes quedarte en el dolor esperando justicia, o puedes usar ese dolor como material sagrado para construirte desde cero. Puedes gastar tu energía demostrando cuánto te lastimaron, o puedes invertirla en convertirte en alguien que ya no necesita ser defendido, porque se habita con tanta presencia que cualquier ofensa se disuelve. Esa es la esencia del poder estoico: no evitar el dolor sino transmutarlo, no negar la herida sino alzar el alma por encima de ella. Y así, sin que nadie lo espere, tú te elevas, no porque quieras impresionar sino porque te pertenece, porque esa elevación no es una estrategia, es una consecuencia inevitable de quien decidió sanar sin ruido, perdonar sin olvido, recordar sin aferrarse, y seguir adelante no por orgullo sino por dignidad. Porque cuando tú evolucionas desde el silencio, quien te perdió ya no puede encontrarte. No porque te escondas, sino porque ya no estás en el mismo lugar. Ese es el poder más invencible de todos. Gracias por llegar hasta aquí. En un mundo donde todo grita, donde la prisa devora el alma y las respuestas rápidas reemplazan las reflexiones profundas, tú elegiste el silencio, elegiste detenerte, escuchar, sentir, y eso no es poca cosa, porque abrirte a estas ideas, dejar que estas palabras recorran los pasillos de tu conciencia y se queden a vivir aunque sea un instante, es ya un acto de valentía. Gracias por permitirnos acompañarte en este recorrido, por confiar en este espacio no para encontrar soluciones inmediatas, sino para cultivar comprensión. Porque si algo nos ha enseñado el estoicismo, es que la transformación verdadera no llega con ruido ni espectáculo. Llega cuando decides mirar hacia adentro y hacerte cargo de lo que sientes, sin excusas, sin máscaras, sin miedo. Hoy quizá has reconocido en ti el valor de la ausencia, el poder de tu silencio, la belleza de no reaccionar. Quizá has recordado que el dominio más difícil y más noble no es sobre los demás sino sobre uno mismo. Y si algo de todo esto resonó contigo, si una frase, una imagen, una emoción despertó algo que merecía despertar, entonces este encuentro ya tuvo sentido. Ahora te invito a que no dejes que estas ideas se queden solo en la superficie. Llévalas contigo, repásalas en tus silencios, obsérvate en tus reacciones, permítete tomar distancia antes de responder. Aprende a habitar tu presencia con dignidad, incluso cuando no haya testigos, porque ahí, en esos gestos silenciosos que nadie ve, es donde más profundamente te construyes. Y si sientes que este contenido ha sido valioso para ti, te animo a compartirlo, no para que otros te entiendan mejor, sino para que quizás alguien más encuentre en estas palabras lo que tú también necesitabas oír en algún momento. El dolor compartido se vuelve menos áspero, la sabiduría compartida más poderosa. También puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones, no por costumbre sino por elección, porque si estas reflexiones forman parte de tu camino de crecimiento, queremos seguir acompañándote en cada paso, con cada video, con cada pausa, que invite a pensar, a sentir, a evolucionar. Y por último, recuerda esto: no necesitas ruido para impactar, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu sola presencia firme, serena, coherente, ya es transformación.
ya es fuerza, ya es mensaje. Gracias por ser parte de este espacio donde el alma encuentra descanso, donde el silencio se vuelve palabra y donde el estoicismo no es solo una filosofía, sino una forma de estar en el mundo con profundidad, con respeto, con amor propio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu silencio, porque en él vive tu verdadero poder.